¿Alguna vez te has puesto a pensar en la magnitud que encierra la idea de un rey? Imagina la figura de un monarca humano, alguien con poder, con dominio y con autoridad sobre lo que le pertenece, una persona a la que se honra y se obedece. Ahora, lleva esa imagen a una dimensión mucho más alta, majestuosa y perfecta, el Rey de Reyes, Dios. Cuando declaramos que Dios es Rey, no hablamos de un poder efímero como el de los gobernantes de este mundo, sino de alguien que sobrepasa el tiempo, el espacio y toda comprensión humana. Dios reina sobre todo y sobre todos. A lo largo de la historia, la humanidad ha establecido reinos, imperios y gobiernos que, por más fuertes que parecieran, terminaron cayendo. Los tronos terrenales son frágiles, temporales y están sujetos a errores y debilidades. En contraste, el reino de Dios es eterno, sólido e inquebrantable en justicia. No importa qué ocurra en la tierra, ni cuán oscuros sean los tiempos, siempre podemos confiar en que Dios tiene el control absoluto y que su reinado lo abarca todo. Tal vez te preguntes, ¿cómo gobierna Dios si vemos que el mal avanza, que hay injusticias y que la vida parece un caos? Es una duda comprensible. Nuestra visión limitada nos lleva a cuestionar dónde está Dios en medio de las pruebas. Pero aquí se revela la grandeza de su soberanía. A diferencia de los reyes terrenales, que solo ven lo inmediato, Dios contempla todo con una mirada eterna. Él ve lo que nosotros no alcanzamos a imaginar. Aunque no entendamos siempre sus planes, podemos descansar en que su gobierno es perfecto y que sus decisiones son justas. Dios no es un rey lejano encerrado en un palacio, sino un rey cercano que camina a nuestro lado, escucha nuestras oraciones y obra en el momento exacto. Su reino puede parecer invisible, pero no por eso deja de ser real. Es como el viento, no lo ves, pero lo sientes en su fuerza y su presencia. Así es el reinado de Dios. Aunque no siempre percibamos su acción, si prestamos atención descubriremos su amor, su guía y su autoridad en cada aspecto de nuestra vida. En este mensaje vamos a profundizar en lo que implica que Dios sea Rey, su dominio, su justicia, su misericordia y su amor. Lo más transformador es comprender cómo esa verdad cambia por completo nuestra manera de vivir, porque cuando entendemos que Dios es Rey, todo se acomoda, la fe se fortalece, los miedos se disipan y las prioridades se ordenan. Para comenzar, pensemos en la dimensión de su dominio. Cuando hablamos de un rey humano, lo asociamos con un territorio limitado, pero el poder de Dios no se asemeja a eso, su autoridad es infinita. Su reinado abarca desde lo más pequeño que existe hasta el universo entero. Nada queda fuera de su control. ¿Qué significa esto en la práctica? Pensemos primero en lo físico. Todo lo que ves, tocas o percibes con tus sentidos. Dios gobierna sobre la creación, sobre el cielo, la tierra y el mar. El sol se alza porque Él lo ordena. Las estrellas brillan porque están bajo su mandato. Incluso el ciclo de la vida, nacimiento, crecimiento y muerte, está sujeto a su autoridad. Ni una sola hoja se desprende de un árbol sin que Él lo permita. Pero su soberanía no termina allí, va más allá de lo visible, alcanzando lo que no podemos percibir, como los pensamientos y los corazones. Dios tiene autoridad sobre cada vida, en formas que muchas veces escapan a nuestro entendimiento. Esto resulta a la vez alentador y retador, porque significa que no existe rincón donde podamos escapar de su presencia. Su reinado abarca tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas, nuestros triunfos y también nuestras caídas. Y esto es vital, porque nos recuerda que aun cuando nos sintamos perdidos o desconectados, nunca estamos fuera del alcance de su amor ni de su autoridad. Sé que puede parecer abrumador pensar que Dios tiene dominio sobre absolutamente todo, pero aquí entra en juego otro aspecto esencial de su reinado, su justicia y su amor. Dios no es un déspota que gobierna con dureza, imponiendo su voluntad sin considerar a nadie. Al contrario, su autoridad se fundamenta en la justicia más perfecta y en el amor más profundo que podamos imaginar. Todo lo que Él hace, lo realiza para nuestro bien, aunque no siempre podamos entenderlo de inmediato. Aquí aparece una de las preguntas más grandes: ¿por qué entonces existen injusticias en el mundo?
¿Por qué, si Dios es rey y todo está bajo su control, permite que sucedan cosas malas? Es una inquietud que todos hemos tenido alguna vez y no existe una respuesta sencilla. La clave está en recordar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Lo que para nosotros parece injusto o sin sentido puede ser parte de un propósito mayor que aún no alcanzamos a ver. Dios nunca llega tarde, pero tampoco antes de lo debido. Él sabe el momento exacto y la manera perfecta de actuar. En los instantes más oscuros de nuestra vida, cuando parece que todo está perdido, podemos aferrarnos a una certeza: Dios sigue siendo el Rey. Su trono no se tambalea, su autoridad no cambia y su reinado no se detiene, ni siquiera en medio de la tormenta. Esa convicción es un tesoro que podemos llevar con nosotros a diario. La seguridad de estar bajo el cuidado de un Rey que no solo tiene poder, sino también amor y misericordia para gobernar con sabiduría. Imagina esto: un rey que no observa desde la distancia, sino que se involucra en cada detalle de la vida de sus hijos. Un rey que se interesa por tus preocupaciones, que escucha tus clamores y que incluso cuando parece guardar silencio, nunca deja de actuar en tu favor. Ese es nuestro Dios, no un rey distante, sino cercano, que con sus propias manos entrelaza cada aspecto de nuestra existencia. Así que la próxima vez que pienses que todo se ha salido de control, recuerda que no es así. Dios sigue reinando y su control es perfecto, aunque no podamos comprenderlo del todo. Esto nos lleva a una verdad fundamental: sin importar lo que ocurra en tu vida o en el mundo entero, Dios está al mando y esa certeza lo cambia todo. Ya hemos visto que el dominio de Dios abarca lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Pero ahora surge algo maravilloso que merece atención. Aunque Dios es Rey y tiene control absoluto, también nos ha concedido a los seres humanos una libertad inmensa. Parece una paradoja, ¿verdad? Un Dios con poder total sobre todo, que elige darnos la capacidad de decidir, de seguirle o no, de actuar bien o mal. Esto revela mucho acerca de su carácter: un monarca terrenal. De esos que gobiernan con miedo y opresión, jamás otorgaría tanta libertad a su pueblo. Pero Dios, siendo el Rey Supremo, nos brinda esa libertad porque su reinado no se sostiene en la imposición. Él no busca obediencia nacida del temor ni de la obligación, sino del amor, del reconocimiento de su autoridad y de la comprensión de su bondad. Y aquí es donde la cuestión se vuelve aún más profunda. Esa libertad que Dios nos concede es, a la vez, un obsequio y una gran responsabilidad. Es como si nos dijera: te entrego la capacidad de elegir, pero cada decisión tiene una consecuencia. Esto refleja un acto inmenso de respeto hacia nosotros como sus hijos. No somos simples piezas en su reino, somos participantes activos y colaboradores en su propósito. Esto significa que, aunque Dios tiene el control supremo, también nos invita a formar parte de la historia, dándonos la oportunidad de caminar a su lado y de asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Él también permite que nuestras decisiones influyan en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Y claro, aquí es donde muchos nos confundimos o tropezamos, porque a veces nuestras propias elecciones nos llevan por caminos difíciles y luego nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? La verdad es que Él nunca se ausenta, siempre permanece presente, pero en ocasiones nos deja enfrentar las consecuencias de lo que elegimos, para que aprendamos, maduremos y finalmente regresemos a Él con mayor sabiduría. Su reinado no consiste en evitarnos los retos, sino en guiarnos a través de ellos. Dios, como Rey, no es alguien que da órdenes desde un trono distante en los cielos. No. Él camina con nosotros, nos acompaña paso a paso, incluso en esos momentos en los que creemos estar solos. ¿Cuántas veces has mirado atrás en tu vida y has notado que, en los instantes en los que pensabas que Dios estaba lejos, en realidad estaba más cerca que nunca? Así es su reinado. A veces en silencio, a veces actuando de maneras que no entendemos en el momento, pero siempre presente. Lo asombroso es que su presencia, su autoridad y su amor como Rey no dependen de cómo nosotros los percibimos. Aunque sintamos distancia o creamos que no está actuando, Dios sigue siendo el mismo Rey soberano de siempre. Nuestras emociones no cambian su realidad.
Y esta es una verdad poderosa que jamás debemos olvidar. Dios no se tambalea ante nuestras dudas ni ante nuestros momentos de fragilidad. Su trono sigue firme, su reinado permanece intacto y su amor no cambia. Aquí es donde entra la fe. Cuando afirmamos que Dios es Rey sobre todo, también estamos diciendo que confiamos en su gobierno, en su plan, aunque no lo comprendamos del todo. Es como estar en medio de una tormenta en alta mar. No vemos tierra firme, pero confiamos en que el capitán sabe exactamente hacia dónde nos conduce. Esa es la confianza que Dios nos invita a tener en Él. No digo que sea sencillo, sería falso afirmar que confiar en el reinado de Dios siempre resulta fácil, porque la vida está llena de pruebas, dificultades e incertidumbres. Pero lo cierto es que, cuando entendemos de verdad que Dios es Rey sobre todo y que nada escapa a su control, hallamos una paz que trasciende las circunstancias. Es esa paz que nos sostiene cuando el camino se oscurece. Es la seguridad que nos recuerda que, aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse, el reino de Dios sigue sólido y eterno. ¿Te imaginas lo liberador que es vivir con esa certeza? No significa ignorar los problemas, ni ser ingenuos frente a las dificultades, sino enfrentarlo todo con la confianza de que, ocurra lo que ocurra, estamos bajo el gobierno de un Rey justo, lleno de amor y todopoderoso. Y hay algo más. El reinado de Dios no se limita a los grandes acontecimientos de la historia, ni a lo que desde nuestra perspectiva parece trascendental. Su gobierno también abarca los detalles más sencillos de nuestra vida diaria, nuestras decisiones comunes, nuestros pensamientos más íntimos. Dios es Rey sobre todo, incluso sobre esos momentos que consideramos rutinarios o sin importancia. Así que, cuando afirmamos que Dios es Rey sobre todo, no nos referimos únicamente a lo cósmico o a los grandes planes divinos. También hablamos de lo personal, de lo íntimo, de lo cotidiano. Dios gobierna sobre tus alegrías y tus tristezas, sobre tus victorias y tus derrotas, y entender esto cambia por completo la manera en que vivimos. Esto nos conduce a algo fundamental. Vivir bajo el reinado de Dios no es una carga, sino una libertad. Es descansar en la convicción de que, aunque las cosas no resulten como esperábamos, estamos en las mejores manos. Y es aquí donde nuestra visión de la vida comienza a transformarse. Cuando reconocemos que Dios es Rey sobre todo, nuestra manera de ver las cosas también cambia. Las preocupaciones que antes nos quitaban el sueño comienzan a desvanecerse. Las ansiedades, los miedos y las incertidumbres sobre el futuro empiezan a verse desde otra perspectiva cuando recordamos que, por encima de todo, Dios tiene el control. Piensa en esto, ¿cuántas veces nos angustiamos por cosas que escapan de nuestras manos, por lo que podría suceder o por aquello que no está en nuestro poder resolver? Y no es extraño, forma parte de nuestra naturaleza. Pero cuando entendemos que Dios es Rey, que Él tiene la última palabra, gran parte de esa carga se aligera. Ya no tenemos que llevar el peso del mundo en nuestros hombros, porque sabemos que Él lo sostiene, y lo hace de manera infinitamente más perfecta de lo que podríamos hacerlo nosotros. Esto no significa que de inmediato todo se vuelva sencillo o que jamás volvamos a preocuparnos. Claro que habrá momentos de duda, instantes en los que sentiremos que la vida nos sobrepasa. Pero aquí está la diferencia. Cuando enfrentamos esos momentos con la certeza de que Dios sigue siendo Rey, aunque no veamos con claridad todo el panorama, confiamos en que Él ya conoce el camino. Es como caminar por un sendero oscuro con una lámpara en la mano. Quizás no ilumina todo el trayecto, pero sí lo suficiente para dar el siguiente paso y avanzar hacia donde debemos llegar. Y ese es el verdadero reto, aprender a descansar en esa seguridad. A menudo nos resulta difícil dejar de luchar contra la corriente, soltar el control y simplemente confiar en Dios. Pero ese es el llamado. Reconocer que Dios es Rey no significa volvernos pasivos o dejar de actuar, sino movernos desde un lugar de paz, con la confianza de que, al final del día, Él está obrando incluso en lo que no comprendemos. Hay una frase que siempre me gusta recordar cuando hablamos del control de Dios. Nosotros vemos solo una pieza del rompecabezas, pero Él contempla la imagen completa. ¿No es liberador?
Muchas veces nos frustramos porque lo único que tenemos delante es una pequeña parte que parece no encajar. Sin embargo, Dios, que lo ve todo, sabe cómo unir cada pieza, incluso aquellas que parecen fuera de lugar. Él está formando algo hermoso, aun cuando a nosotros todo nos parezca un caos. Así funciona su reinado. No consiste en recibir todas las respuestas de inmediato, sino en confiar en que Él ya las tiene. Es como ser espectadores de una obra maestra en construcción. Desde nuestra mirada limitada, no siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas o por qué algunas piezas parecen equivocadas, pero cuando la obra se completa, todo cobra sentido. Por eso quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida están robándote la paz? ¿Qué situaciones te hacen sentir que todo está fuera de control? Tal vez sea tu trabajo, tus relaciones, tu salud o incluso el futuro. Todos llevamos esas áreas en las que confiar se vuelve difícil. Pero la buena noticia es que no estamos solos. Al reconocer que Dios es Rey sobre todo, podemos poner esas áreas en sus manos, seguros de que Él las cuidará de una forma en la que nosotros jamás podríamos hacerlo. Si lo piensas, uno de los mayores regalos del reinado de Dios es la paz. No una paz que dependa de que todo vaya bien o de que los problemas desaparezcan, sino una paz que nace de la certeza de que estamos en manos de aquel que sabe exactamente lo que hace. Y eso, amigo, lo cambia todo. Cuando vivimos en esa paz, empezamos a mirar la vida con otros ojos. Descubrimos que no peleamos nuestras batallas solos, que no necesitamos todas las respuestas ni ser fuertes en todo momento, porque nuestro Rey es fuerte por nosotros. Y esta verdad transforma incluso la manera en que enfrentamos nuestras luchas personales. Lo que antes parecía imposible de superar, ahora lo vemos como una oportunidad para que Dios muestre su poder. ¿Cuántas veces te has visto frente a una situación que parecía imposible de resolver y de repente todo se ordenó o apareció una salida desde el lugar menos pensado? Eso no es coincidencia. Es Dios actuando en lo oculto como el Rey que gobierna, incluso cuando no alcanzamos a ver su mano. Te invito a detenerte un momento y reflexionar en tu vida hasta ahora. Estoy convencido de que, si miras hacia atrás, encontrarás momentos en los que Dios ya te mostró que tenía el control. Tal vez en aquel instante no lo percibiste, pero ahora, con una visión más amplia, puedes notar que todo tenía un propósito, que las piezas estaban encajando de un modo que jamás hubieras imaginado. Ese es el reinado de Dios en movimiento. Él no solo sostiene el universo entero, también se involucra profundamente en los detalles más pequeños de tu historia. Y aquí hay una verdad que siempre debemos tener presente. Dios no es un rey distante que gobierna desde lo alto, sin fijarse en lo que ocurre aquí abajo. Todo lo contrario, Él está presente, activo y comprometido con cada aspecto de nuestra vida. Puede que en medio de las pruebas pensemos que está lejos, pero su presencia permanece constante. Incluso en el silencio, Él sigue obrando. Por eso, cuando afirmamos que Dios es Rey sobre todo, no hablamos únicamente de conceptos teológicos, sino de una realidad diaria y palpable que cambia la manera en que enfrentamos cada jornada. Se trata de un Rey tan cercano como el aire que respiramos, un Rey que jamás nos abandona y que tiene el control, aun cuando nosotros no lo notamos. ¿No es liberador saber que no necesitamos llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros, porque Dios, en su reinado, ya lo está cargando por nosotros? Es sorprendente cómo este cambio de perspectiva puede transformar por completo nuestra forma de vivir. Todos atravesamos días difíciles, jornadas en las que nada parece salir bien, en las que la frustración, el cansancio o la falta de rumbo nos golpean con fuerza. Y justo en esos momentos resulta fácil olvidar esta verdad tan poderosa. Dios sigue siendo Rey, incluso cuando las cosas no salen como lo esperábamos. A menudo es precisamente en esas circunstancias donde más necesitamos recordarlo. Lo maravilloso es que Dios entiende esto. Él sabe que somos humanos, que dudamos, que nos cansamos y que a veces nos sentimos derrotados. No espera que tengamos todo resuelto ni que seamos perfectos. Esa es la belleza de su reinado. No se apoya en nuestras fuerzas, sino en su gracia y en su amor incondicional. Aquí entra en juego una parte esencial de su gobierno, su paciencia con nosotros.
En medio de las dificultades, podemos pensar que hemos fallado, que lo decepcionamos o que lo alejamos de alguna manera, pero no es así. Dios es un Rey paciente que comprende nuestras luchas y limitaciones. No espera perfección, espera confianza. Nos llama a dejar de intentar controlarlo todo y en su lugar entregarle nuestras cargas. Y hay algo profundamente liberador en ese acto, soltar lo que no podemos manejar y dejar que Dios, que sí tiene el control, se encargue. Es como llevar una mochila pesada durante mucho tiempo y finalmente dejarla caer. El alivio es inmediato. Esa es exactamente la invitación de Dios cuando reconocemos su reinado, poner en sus manos nuestras cargas. La palabra lo expresa de manera clara y poderosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. ¡Qué promesa tan inmensa! Dios, en su autoridad, no está para añadir peso a nuestras vidas, sino para quitarnos la carga, para darnos un verdadero descanso. Y ese descanso no es únicamente físico, también es mental y emocional. Es la paz de saber que, aun en medio de nuestras dudas e incertidumbres, Dios sigue a cargo. Piénsalo así, cuando eras niño, si alguna vez te has sentido con temor o inseguridad, lo más probable es que lo primero que hiciste fue correr hacia tus padres, ¿cierto? Porque sabías que ellos podían darte protección y esa sensación de seguridad que necesitabas. Pues de la misma manera actúa Dios con nosotros. Como nuestro Rey, nos brinda seguridad, la certeza de que aunque el mundo sea incierto, su amor y su gobierno no lo son. Es verdad, en ocasiones no vemos resultados de inmediato. Tal vez entregamos nuestras cargas a Dios y al día siguiente nada cambia como pensábamos, y eso puede ser frustrante, lo sé. Sin embargo, aquí entra en juego otra parte esencial de su reinado, su tiempo perfecto. Dios no solo tiene el control, también sostiene el reloj. Él conoce cuándo y cómo debe obrar, y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es siempre el adecuado. Esto nos resulta difícil porque vivimos acostumbrados a lo instantáneo. Todo es rápido en nuestra sociedad, desde la comida hasta las respuestas. Pero el reino de Dios no funciona así. Él actúa en su tiempo, no en el nuestro. Y aunque eso a veces nos desconcierte, también es una invitación a crecer en la fe, a confiar no solo en lo que Él hará, sino también en cuándo lo hará. Así que, cuando las cosas no suceden como deseamos, cuando parece que las respuestas se retrasan, en vez de desesperarnos podemos elegir confiar en que Dios, nuestro Rey, está trabajando detrás del telón. Es como presenciar una obra de teatro. Solo vemos lo que pasa en el escenario, pero no todo lo que ocurre tras bambalinas. De la misma forma sucede con Dios. Nosotros alcanzamos a ver solo una parte pequeña, pero eso no significa que Él no esté construyendo algo mucho más grande. Aquí es donde se manifiesta la esencia de la fe. No se trata de confiar en Dios únicamente cuando todo va bien o cuando todo es claro. La verdadera fe es seguir confiando cuando no entiendes, cuando no ves el panorama completo, cuando todo parece desordenado. Precisamente en esos momentos, el reinado de Dios brilla con mayor fuerza. Confiar en Él cuando todo está en calma es sencillo. Hacerlo en medio de la tormenta es lo que realmente nos permite experimentar la profundidad de su autoridad y de su amor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Primero, recordando que nunca estamos solos. En cada paso, en cada decisión, en cada dificultad, Dios está con nosotros. No observa desde lejos, sino que se involucra y se interesa en cada aspecto de nuestra vida. Segundo, soltando el control. Y cuidado, esto no significa ser pasivos ni dejar de hacer nuestra parte, sino entender que, después de cumplir con lo que nos corresponde, lo demás está en las manos de Dios. Esa certeza es liberadora, porque nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas. Él ya las posee. Y tercero, confiando en su tiempo. Puede que sea lo más desafiante, pero también lo más transformador. Aprender a esperar en Dios y confiar en que, aunque no entendamos el proceso,
el resultado siempre será para nuestro bien. Sigamos avanzando, porque lo que viene ahora es clave para comprender el verdadero impacto de vivir bajo el reinado de Dios. Ya hemos hablado de la paz que surge al soltar el control, de la seguridad de saber que Él obra en lo oculto y de la importancia de confiar en su tiempo perfecto. Pero todavía hay algo más que debemos entender. Cuando reconocemos que Dios es Rey sobre todo, nuestra vida se transforma de raíz. Ya no vivimos con una visión limitada, sino con una perspectiva eterna. Piénsalo de esta forma. Muchas veces los problemas parecen enormes porque los miramos desde una visión reducida, centrados únicamente en lo inmediato, en lo que tenemos justo frente a nosotros. Y al hacerlo, perdemos de vista el cuadro completo. Pero cuando recordamos que Dios es Rey de todo lo que existe, no solo del presente, sino también del futuro, comprendemos que nuestros problemas, aunque reales y difíciles, no son tan permanentes como parecen frente a su plan eterno. Hay algo mucho más grande en desarrollo, un plan que Dios está entretejiendo, aun cuando nosotros no logramos percibirlo. Permíteme darte un ejemplo. Imagina que observas un cuadro demasiado de cerca, tanto que solo alcanzas a distinguir un pequeño trazo de color. Puede que no tenga sentido alguno, incluso podría parecer un simple desorden. Pero cuando das un paso atrás y contemplas toda la pintura, descubres que ese detalle forma parte perfecta de una obra de arte inmensamente más grande. Así ocurre con nuestra vida bajo el reinado de Dios. Con frecuencia estamos tan enfocados en lo inmediato que olvidamos que formamos parte de un plan eterno, de un diseño infinitamente más bello y complejo de lo que jamás podríamos concebir. Y aquí está lo que realmente transforma la manera en que vivimos, cuando comprendemos que Dios, como Rey, gobierna no solo sobre el presente, sino también sobre el futuro. Podemos avanzar con una confianza renovada. Sabemos que, aunque hoy ciertas cosas no tengan explicación, existe una eternidad en la que todo cobrará sentido. Este mundo representa apenas una pequeña fracción de lo que Dios tiene preparado. Al vivir con esa mirada eterna, nuestras prioridades se reordenan, nuestra visión de los problemas cambia e incluso la manera en que enfrentamos las pruebas se transforma. Lo que ahora parece imposible de vencer, aquello que nos preocupa o nos llena de ansiedad, dentro del gran panorama de la eternidad, se vuelve más llevadero porque confiamos en que Dios no solo obra en el presente, sino que también está preparando un futuro infinitamente mayor para nosotros. Y aquí viene lo más emocionante. Al entender que Dios es Rey, comprendemos que no vivimos únicamente para este momento, sino para algo mucho más grande. Vivimos para ser parte de su reino eterno, y eso le da a nuestra vida un propósito extraordinario. Cada decisión, cada paso, cada obstáculo que enfrentamos tiene un valor eterno. Ya no vivimos solo para salir adelante en lo cotidiano, sino con la convicción de que somos parte de algo que no tiene fin. ¿Te das cuenta de lo liberador que es eso? Saber que nuestra existencia en la tierra, aunque valiosa, es apenas el inicio de una historia mucho más amplia. Dios, en su reinado, nos invita a ser parte de su plan eterno, y esa verdad transforma por completo la manera en que vemos la vida de cada día. Quiero que pensemos un poco más, cuando reconocemos que Dios es Rey sobre todo, ¿cómo afecta eso nuestras decisiones? ¿Cómo influye en la forma en que administramos nuestras relaciones, nuestros recursos o nuestro tiempo? Al comprender que cada aspecto de nuestra vida está bajo el reinado de un Dios con un plan eterno, nuestras elecciones comienzan a alinearse con ese propósito. Ya no se trata solo de lo inmediato o de lo conveniente, sino de lo que tiene verdadero peso en la eternidad. Es como si Dios nos dijera: yo soy Rey sobre todo y te llamo a vivir con una visión más amplia, a no quedarte atrapado en lo temporal, sino a poner tu mirada en lo eterno, y eso lo transforma todo. Cambia la manera en que usamos nuestro tiempo, cambia cómo tratamos a los demás, cambia cómo enfrentamos nuestras luchas, porque comprendemos que todo lo que hacemos aquí tiene un eco en la eternidad. Y atención, esto no significa ignorar los problemas ni restar valor a las batallas. Sabemos bien que la vida es dura y que enfrentamos pruebas reales, pero lo que sí cambia es nuestra actitud frente a ellas.
Ya no somos esclavos de las circunstancias, ni estamos sujetos a los vaivenes de la vida, porque tenemos la seguridad de que al final Dios tiene la última palabra, y su palabra siempre es para nuestro bien. Incluso cuando no entendemos el por qué ni el cómo, podemos confiar en que Él está obrando en algo más grande. Piénsalo así: cuando atravesamos una tormenta, es fácil olvidar que el sol sigue brillando detrás de las nubes. Pero esa es la realidad de la vida bajo el reinado de Dios. Habrá instantes de oscuridad y de incertidumbre, pero siempre, siempre habrá luz al final del túnel. Porque Dios tiene el control, y esa certeza nos da la fuerza para continuar, para caminar con esperanza incluso en medio de los retos. Esto nos lleva a una verdad esencial. Cuando reconocemos que Dios es Rey, empezamos a vivir con esperanza, no una esperanza vacía o incierta, sino una esperanza firme cimentada en la seguridad de que, sin importar lo que ocurra, Dios está con nosotros y su propósito para nuestra vida es bueno. Vivir bajo el reinado de Dios significa vivir con la confianza de que el final de la historia ya está escrito, y ese final es bueno. Así que, si en algún momento te sientes abrumado por las pruebas de la vida, recuerda esta verdad: Dios sigue siendo Rey. Él mantiene el control aun cuando todo parezca desordenado. Y su gobierno no abarca únicamente el presente, sino también el futuro y tu destino eterno. Vivir con esa visión lo transforma todo, porque dejamos de estar atrapados en lo inmediato y comenzamos a caminar con la mirada puesta en lo que realmente tiene valor. Esa es la verdadera libertad de vivir bajo el reinado de Dios, tener la certeza de que estamos en las mejores manos, hoy, mañana y por toda la eternidad.